A la hora de hacer un doctorado, aquellos estudiantes que se encuentran trabajando o llevando a cabo una actividad que les impide dedicarse a tiempo completo a la realización de su tesis, optan por la modalidad de doctorado a tiempo parcial. Una opción que amplía los plazos, pero también una carrera de fondo en la que hay que tener en cuenta multitud de factores para no desistir y alcanzar el objetivo. La UNED ofrece, a través de su Escuela Internacional de Doctorado, programas de doctorado en 5 grandes áreas. Vamos a centrarnos específicamente en el programa en Ciencias, pero muchos de los consejos que escucharemos son aplicables a cualquiera de los otros programas disponibles. Esta guía práctica está pensada especialmente para los estudiantes de doctorado a tiempo parcial. Las claves fundamentales nos las ofrece el coordinador del programa de doctorado en Ciencias, José Luis Martínez. En primer lugar, ¿cuál sería la orientación general de este programa de doctorado? Bueno, el doctorado en Ciencias está orientado a todo lo que son los temas de ciencia, es decir, todo aquello que pueda ser relacionado con la física, la química, las matemáticas, la biología, la geología. Todas estas áreas, implican la posibilidad de hacer el doctorado en ciencias, pero siempre teniendo en cuenta que no son cerradas. Es decir, pues por ejemplo, gente que haya estudiado farmacia o bioquímica o cosas similares, incluso ingenierías, pero que tengan una orientación hacia la ciencia, porque tengan interés en problemas científicos, en dudas sobre cómo funcionan las cosas o cómo es la realidad, son bienvenidos. Y siempre teniendo en cuenta que son cosas multidisciplinares. Hay que tener en cuenta que no son compartimentos estancos. Siempre hay una relación entre las distintas áreas de la ciencia y entre la ciencia y otras cosas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de ambientales, que implica no solo las ciencias clásicas, sino también otras cosas como historia, filosofía, cosas de ese estilo, que permiten entender mejor lo que es el conjunto de lo que es el planeta, ya que en cualquier ecosistema tienes una parte más humana y una parte más natural. ¿Cuál es el perfil de estudiante de doctorado en Ciencias de la UNED con el que nos encontramos? En Ciencias, igual que en el resto de doctorados de la UNED, hay dos posibilidades. Una es el hacer el doctorado a tiempo completo, es decir, con dedicación exclusiva, y otra, hacer el doctorado a tiempo parcial. El doctorado a tiempo completo lo suelen realizar personas que acaban recientemente el grado y el máster, que es lo que se requiere para poder hacer el doctorado, y que tienen interés en dedicarse a la ciencia de manera profesional. Y normalmente estas personas, cuando se meten a hacer esto, antes o después, porque tampoco la situación es muy boyante, consiguen algún tipo de contrato que, lo que hacen es hacer su trabajo como investigadores en formación, pero a la misma vez profesional. Y luego está el doctorado a tiempo parcial. El doctorado a tiempo parcial es un doctorado que está pensado más para gente pues que ya tiene una vida más hecha, más desarrollada, han vivido más, suelen ser gente mayor, en el sentido de que tienen 30, 35, 40, incluso más. Tenemos incluso ahora un doctorando que anda por los 70. O sea que para hacer el doctorado cualquier momento es bueno. Y que son gente, pues como digo, que tienen ya la vida más hecha y que lo que pasa es que tienen al mismo tiempo un trabajo o alguna actividad aparte, familia o su propia empresa, cosas de ese estilo, pero que les llaman la atención en hacer el doctorado. Esta gente normalmente lo hace más, se puede decir, por afición, porque tiene un interés o una necesidad de desarrollo personal. Y por eso, este tipo de doctorado está pensado pues para hacerlo con más calma, hacerlo durante más tiempo. Mientras el doctorado a tiempo completo está pensado para hacerlo en 3 años, con la posibilidad de pedir una prórroga de 1 año, el doctorado a tiempo parcial está pensado para realizarlo en 5 años, con la posibilidad de pedir una prórroga de 2 años más. Hablábamos de las motivaciones de este perfil de estudiante a tiempo parcial. Están, por lo tanto, ilusionados, pero cuando llegan a hacer el doctorado se encuentran con una realidad que muchas veces implica muchas dificultades, ¿no? A ver, hay que entender que el doctorado es un trabajo de investigación puro y duro, ¿vale? O sea, esto quiere decir que uno va a tener que desarrollar el trabajo que hace cualquier científico.
En el caso del doctorado a tiempo parcial lo hace con más calma, se puede decir, porque se parte de la base de que al ser tiempo parcial va a dedicar la mitad de la jornada. Todos sabemos que esto no es realidad porque evidentemente uno llega a trabajar después de 8 horas, no se va a poder hacer 8 horas más, pero que más o menos se piensa que va a hacer una actividad constante. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno hace la suma de todos los años que puede llegar a necesitar para hacerlo, que es hasta 7, bueno, existe una última posibilidad de prórroga que sería un año más, con lo cual serían hasta 8 años. En 8 años la vida de una persona da muchísimos vuelcos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que normalmente muchos de ellos a lo largo de esos 8 años pues tienen situaciones que o bien les hacen ralentizar el trabajo o bien incluso les hacen abandonar. Pero también es entendible porque si uno tiene familia pues, o tiene alguna actividad fuera, pues puede ser que le trasladen de sitio o puede ser que tenga una situación personal que requiera dejar algo o que tenga niños nuevos, por ejemplo, que tenga nuevos miembros en la familia, pues necesita cuidarlos. Entonces, todo este tipo de cosas muchas veces es conveniente pensarlas antes de meterse, no porque sean impedimentos, hay que tener eso mucho en cuenta. Tenemos gente que acaba el doctorado a tiempo parcial en todas las situaciones posibles, pero sí que conviene tenerlo presente sobre todo porque el doctorado es un trabajo entre dos, es decir, entre el director y el doctorando. Y claro, el doctorando es el que realmente va a hacer su propio doctorado, pero el director también va a invertir un tiempo y un trabajo. Entonces, en este tipo de situaciones, evidentemente nadie va a obligar a nadie a hacer lo que no quiere, pero es importante que no nos ciegue la ilusión, que tengamos en cuenta que el doctorado es un trabajo de investigación y la investigación no entiende ni de horarios ni de situaciones ni de nada. O sea, si uno está trabajando en algo que sea muy puntero, se puede encontrar que se lo pisan. Y entonces puede tener un problema importante, que es que entonces ya lo que pueda presentar no es novedoso, con lo cual su trabajo, digamos, se evalúa en cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el doctorado a tiempo parcial? Pues que se tiene que ser consciente de que requiere un gran esfuerzo. O sea, muchísimo esfuerzo porque es muy largo el tiempo que hay que invertir. Es muy largo y durante esas situaciones pasan de todo. Y estos factores que estamos comentando y precisamente también la cantidad de tiempo que se tiene que dedicar al doctorado, ¿motivan que exista una tasa de abandono alta en este tipo de estudiante? A ver, el problema del tiempo parcial, que es un poco lo que nos preocupa sobre todo, porque hay que entender que estamos tratando con personas y cuando uno trabaja con una persona se genera una relación. O sea, no es que uno tenga ahí un número, como quien dice, sino que tiene una persona que está haciendo algo, que está haciendo un trabajo y la tasa de abandono es alta. ¿Por qué? Pues como digo, son 8 años, pasan muchísimas cosas y claro, cada vez que abandona uno, pues hombre, no es que nos tiremos de los pelos ni nada, pero es duro porque uno también tiene ganas de que la gente consiga aquello que busca. Y luego es que muchas veces el problema son, digamos, problemas externos al doctorado. Entonces, es una pena que gente que puedas ver que tienen interés, que tienen ganas, pero que además tienen capacidad para poder hacerlo, lo tienen que dejar. Pero bueno, entonces, por eso es importante el reflexionar un poco antes de meterse, porque ya sé que prescribirse o matricularse, bueno, pues es relativamente barato, pero que tienen que tener en cuenta que luego, por ejemplo, ese tipo de cosas también nos afecta a nosotros como doctorado, porque nos evalúan cada cierto tiempo y entonces una tasa de abandono alto nos perjudica. Y eso, a su vez, nos hace ser más exigentes, con lo cual gente que inicialmente podría ser muy beneficiosa para el doctorado, se puede quedar fuera porque a priori tengamos, digamos, una visión entre comillas negativa, porque claro, oye, es que esta persona a lo mejor no. Entonces, por eso es importante también establecer relaciones previas a la prescripción, porque ofrece dos posibilidades. Una es ver si realmente se tiene tiempo y luego el empezar a trabajar antes de matricularse, antes de ni siquiera plantearse hacer el doctorado, digamos, de manera oficial, pero empezar a trabajar con algún profesor, hablando con el profesor o con un investigador o con alguien, no tiene por qué ser un profesor de la UNED, puede ser alguien de fuera, permite primero establecer una relación entre ellos que les permita
para la redundancia, ver si tienen lo que se puede decir química. Es decir, si entre ellos hay un entendimiento que ofrezca una mayor posibilidad de éxito a ese doctorado. O sea que aquí se trataría, un consejo interesante es frenar ese impulso de matricularse rápidamente y antes de inscribirse medir fuerzas, por así decirlo, ¿no? Sí, porque a ver, uno de los problemas que hay es que la gente se piensa que el doctorado sigue un poco el esquema del grado o del máster, y no es así. La investigación es un mundo completamente diferente, en el sentido de que, por ejemplo, yo ahora mismo puedo empezar una investigación en filosofía y no haberme matriculado en un doctorado en filosofía y hacerlo dentro de un año, y no significa que lo que yo haya hecho esto hasta que me matricule no me valga, me vale perfectamente. Yo puedo utilizarlo luego en mi doctorado. Es decir, lo que marca la matrícula sencillamente es el inicio oficial de algo, pero el inicio de la investigación puede ser anterior. De hecho, puede ser la continuidad del máster, puede ser muchas cosas. Lo único que marca la fecha de matrícula es que el artículo que se necesita para presentar la tesis en el programa de doctorado en ciencias tiene que tener fecha posterior a la primera matrícula. Pero eso no significa que tenga que ser 1 año, 2 años, 3 años después de la primera matrícula, sino que puede ser al día siguiente de la primera matrícula. O sea, si la fecha del artículo es al día siguiente, le podría valer, porque ya es después de esa primera matrícula. Entonces, por eso es importante que tengan en mente que lo que es el trabajo de doctorado, el trabajo de investigación, no depende del tipo de matrícula, no depende de si uno está o no está en un programa de doctorado, sino de lo que está haciendo. Porque realmente luego la investigación, como se mide realmente, es con lo que uno publica, con lo que uno propone, con las hipótesis que comprueba, con cosas de ese estilo. Lo que sí es importante que también hay que tener en cuenta es que si alguien ha publicado algo en el máster, eso ya se ha publicado en un trabajo académico, entonces ya no se puede utilizar en el doctorado. Pero sí puede tener una continuidad, puede continuar la misma línea del máster, por ejemplo. Entonces es importante que se tenga eso en cuenta. Y entonces, a la hora de hacer el trabajo o a la hora de plantearse el trabajo de doctorado, lo que sí conviene es primero intentar contactar, si no se ha tenido contacto previo, con un profesor, con un investigador, alguien que pueda dirigir la tesis, que cumpla los requerimientos para dirigir una tesis, que es que tenga experiencia en investigación de al menos 5 publicaciones en revistas internacionales que estén en el Journal Citation Report, y entonces empezar a trabajar, porque es que la química, entre comillas, entre doctorando y director es muy importante. Bien, sobre eso quería preguntarte ahora. ¿Es un factor clave entonces la elección y la relación posterior con el director de la tesis, claro? En realidad sí, porque a ver, quitando excepciones como pueda ser alguien que sea un Albert Einstein en potencia, normalmente todos cuando hemos empezado a hacer la investigación vamos perdidos. O sea, no sabemos cómo es ese mundo, no sabemos cómo se funciona, cómo se escribe, cómo se busca la información. Por mucho que en el grado o en el máster se haya comentado o nos hayan dado unas pequeñas pinceladas, la realidad es completamente distinta. O sea, yo lo digo desde el punto de vista de cuando hice la tesis y ahora que estoy dirigiendo tesis, y realmente es un mundo completamente distinto. Es como todo. Hasta que uno no lo experimenta, no ve cómo es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el director es el que va a guiar al doctorando. Y entonces tiene que haber una relación entre ambos. No es que se tengan que ver todos los días ni hablar todos los días, pero tiene que haber una regularidad. ¿Por qué? Porque sobre todo el primer año va a ser el principal, en el sentido de que va a ser el momento en que el doctorando va a adquirir las competencias o las habilidades, o como se quiera llamar ahora, básicas para poder desarrollar todo su trabajo. Él puede venir y ser muy bueno en matemáticas, en física, en química o en cualquiera de las áreas, pero cuando uno tiene que innovar, es decir, uno tiene que abrir camino, no es lo mismo cuando uno estudia. Uno va a tener que aprender qué es lo que tiene que demostrar al resto del mundo para que, entre comillas, le crean lo que propone. ¿Qué técnicas existen? ¿Qué posibilidades hay sobre eso? Entonces, ahí es el director, con el conocimiento que tiene de toda esa parte, la que va a poder guiar al doctorando y el que va a poder, digamos, intercambiar, pues cuando uno tiene un problema, hablar con el director y que el director le diga, bueno, pues vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, o has pensado esto, o has buscado información sobre esto. ¿Por qué? Porque es normal, o sea, cuando uno está empezando algo nuevo, no sabe por dónde ir.
Y entonces el hecho de tener un director es lo que permite avanzar. Ya a partir de cierto momento del doctorado se espera que el mismo doctorando tenga cierta iniciativa. O sea, no es siempre llevarlo de la mano, no es como un niño de 2 años. Se supone que es como un poco, quitando la similitud exagerada un poco puede ser, pero es efectivamente que uno va creciendo a nivel investigador como un niño, ¿no? O sea, inicialmente pues no sabe por dónde va y luego a poco va aprendiendo y llega un momento que se suelta de la mano de los padres y sigue su camino. Entonces ahí es un poco, a partir de cierto momento se espera que el mismo doctorando tenga cierta iniciativa para proponer, para discutir. En una universidad a distancia como la UNED, con un alumnado disperso en muchas partes, incluido también en el extranjero, ¿cómo se puede gestionar esta relación con el director de tesis? ¿Qué consejos se pueden dar? A ver, el problema de la UNED, en este doctorado concretamente, porque es el de ciencias y la mayor parte de las tesis en ciencias son experimentales, es que se requieren 2 cosas. Por un lado, director, evidentemente, y por otro, la infraestructura. La infraestructura que tiene la UNED como universidad es la que tiene aquí, en la sede central de Madrid. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos doctorando en todos lados. Tenemos gente en Sudamérica, por ejemplo, que entonces lo que les decimos es que busquen a un director próximo. Es decir, lo más próximo que esté el director, mejor. ¿Por qué? Porque van a poder tener más relación con él y les va a poder orientar mejor en el camino del doctorado. Sobre todo porque cuando uno tiene problemas a la hora de avanzar, siempre viene bien hablar con otra persona o con otras personas, porque puede ser codirectores también. Y no es lo mismo hablar directamente. Hoy en día existen todas las tecnologías, el Skype, el WhatsApp, todo esto. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo que alguien pueda coger un lápiz de papel y ponerse a explicártelo o hacer ese tipo de cosas. La relación es completamente distinta. Entonces, en este tipo de situaciones nosotros siempre recomendamos que el doctorando esté lo más próximo. En el caso de la gente que está, por ejemplo, en la península ibérica o incluso en Canarias o por ahí, también les recomendamos que busquen a alguien cerca, a no ser que estén en Madrid. Si están en Madrid pues, y están con profesores de la UNED, pues no hay problema. Incluso a veces cuando están en lo que es el resto de España, también están con profesores de la UNED y viajan, digamos, vienen a vernos aquí. Lo que pasa es que eso tampoco es la situación ideal. Como comento, lo ideal es que sea en la misma ciudad, incluso en el mismo centro. Lo ideal es el mismo laboratorio. ¿Por qué? Porque hay una relación mucho más directa. Entonces, en estos casos siempre recomendamos eso, que se busque a alguien allí. Y ya solo en casos extremos en que no se encuentra nada y demás, pues intentamos ver si hay algún profesor de la UNED o algo de ese estilo. Pero lo normal es que sea alguien de allí. La mayor parte de los casos son gente que tienen, normalmente incluso en el mismo centro de investigación o bueno, el propio doctorando ha entrado en el centro después de hablar con el investigador. Porque digamos, entra como colaborador, aunque no tenga un contrato específico o lo que sea, pero entra como colaborador porque está haciéndolo a tiempo parcial, por ejemplo. Otra cuestión interesante para estos doctorandos que trabajan en distintas empresas es precisamente eso, que el doctorado que están elaborando pueda entrar en colisión con algunos intereses por parte de la empresa en la que trabajan. ¿Aquí qué se puede decir? Bueno, aquí hay dos cosas que es importante mencionar. Por un lado, primero que existe una cosa que se llaman los doctorados industriales, que se han desarrollado en los últimos años y que, bueno, eso es directamente un contrato que establece la empresa para hacer el doctorado en acuerdo con la universidad. Eso es digamos, lo mismo que una persona que hace la tesis con una beca o un contrato de investigación tipo FPI o FPU. Pero luego está el caso de las personas que trabajan en una empresa y que están desarrollando allí el doctorado, porque a la empresa le pueda interesar o porque le interesa a la persona. ¿Qué es lo que pasa con esa gente? Si uno está en una empresa que esté haciendo innovación, se puede encontrar que acabe el doctorado, o bueno, que acabe la investigación y le llega a la empresa que no lo puede presentar. Entonces, la empresa es propietaria de lo que se haya sacado en la empresa, con lo cual tiene todo el derecho del mundo a eso. Por eso es importante, si se plantea esa posibilidad, establecer claramente la situación con la empresa, por escrito, para que ninguna de las partes se llame a engaño, digamos a posteriori. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que uno acabe todo el trabajo y la empresa no le deja presentar la tesis. ¿Por qué? Porque las tesis van a ser públicas.
¿Y cuál es el problema? Que a la empresa puede no interesarle porque esté desarrollando una patente o algún tipo de propiedad intelectual que no quiera que sea pública hasta dentro de X tiempo. Entonces, eso es importante porque ya ha sucedido algún caso de alguna persona que lamentablemente no ha podido presentar su tesis porque en su momento no quedó muy claro el tema o, digamos, no lo suficientemente claro. Hablábamos al principio de que dentro de las líneas de investigación en las que se puede desarrollar el doctorado, bueno, pues existe cierta flexibilidad. Vamos a recapitular un poco y hablar de los temas que se suelen abordar como ejemplo en los doctorados en ciencias de la UNED. En ciencias, digamos, tenemos mucha variedad, porque aunque, como digo, tenemos 5 áreas grandes, dentro de cada área no son compartimentos estancos y luego pues hay mucha relación. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que ha presentado una tesis que era más tipo ambiental, sobre influencia del tráfico digamos, en el impacto que tenía en una provincia, cosas de ese estilo. Hay gente que está estudiando toxicidad de compuestos químicos, cómo afectan, digamos, al medio ambiente, las, digamos, partes industriales que hace el ser humano. Luego hay gente que trabaja en cosas tipo catalizadores, en química ambiental, química verde también. Hay gente que está estudiando suelos. Luego en la parte más de física, pues hay mucha gente que trabaja con sistemas complejos, que está desarrollando estudios de muchos tipos. Física médica, por ejemplo, tenemos gente que está en hospitales, incluso médicos que están haciendo cosas de física nuclear y cosas de ese estilo porque se utiliza en lo que es la medicina nuclear y entonces están interesados y están entrando en imagen, cosas de imagen tipo TAC o cosas de ese estilo. Tenemos ahí algún estudiante pues que está haciendo tesis en paleontología, porque hay un grupo de biología evolutiva que pues, ya han presentado varias tesis. Tenemos un poco de todo. Tenemos también gente que ahora está empezando, porque tampoco es un área muy potente todavía en la UNED, que es la de geología, pues están empezando a incorporarse algunos doctorandos en esa área, con lo cual la idea es ser abiertos, porque tenemos también personas que viven más de la ingeniería, que están estudiando materiales, porque lo quieren hacer desde un punto de vista más físico. Entonces, digamos, están a caballo entre lo que sería un doctorado más en ingeniería o en ciencias, y bueno, pues han decantado por ciencias. Aunque, por ejemplo, a la hora de hacer las admisiones, en muchos casos, cuando nos ha venido gente pues que estaba interesado en doctorado más tipo ingeniería o informática, les hemos derivado a los programas correspondientes para que hablaran allí con ellos, porque hemos pensado que probablemente tendrían gente más preparada para hacer lo que ellos tenían en mente, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, en matemáticas hay gente que se dedica a álgebra, hay gente que se dedica a lo que es matemática aplicada. Entonces, hay un poco de todo, ¿no? Vamos a afrontar los últimos minutos, José Luis, y hemos hablado de muchos temas. Si tuviéramos que recapitular los 2-3 consejos básicos que le daríamos a un doctorando que quiera enfrascarse en este apasionante mundo del doctorado en ciencias, en este caso, ¿cómo podríamos resumirlos? A ver, en primer lugar, que tenga claro qué tipo de doctorado quiere hacer, es decir, a tiempo parcial o a tiempo completo. Normalmente a tiempo completo será gente joven, pues si es tiempo completo y quiere dedicarse a la investigación profesional, lo primero es buscar laboratorio, pero sobre todo también pensar en la financiación que se puede obtener. A tiempo parcial, lo que uno tiene que ver inicialmente es qué tema quiere hacer y sobre todo buscar un director o una persona que pueda dirigirle la tesis y hablar con esa persona para ver qué punto de acuerdo llegan, porque es un acuerdo entre las dos, es decir, entre el doctorando y el director, del tema de tesis. Tiene que tener en cuenta que es un trabajo largo, con lo cual va a llevarle bastante tiempo, le va a requerir bastante esfuerzo, bastante inversión personal, y luego también tiene que tener en cuenta que si coge un tema muy puntero, lo más probable es que se lo pisen. O sea, que tampoco quiera ser inventar la rueda, porque ahí luego va a tener problemático. Y tener paciencia. O sea, tener paciencia porque, como digo, el doctorado es una cosa entre dos, pero sobre todo que es una cosa que necesita un acuerdo y una cierta química entre las personas, porque es un trabajo de investigación real.
Es decir, no es cuando uno va a prácticas y hace algo que... No, es que es real, va a tener problemas, va a tener dificultades. Y es importante que haya una buena conexión entre doctorando y director para que eso vaya a algún lado. Y entonces, que tenga paciencia, que no quiera empezar ya, en el sentido de matricularse ya, porque así ya empieza, no. Yo entiendo que muchas veces hay gente que lo hace porque le obliga, digamos, una vez que ha hecho la matrícula, le obliga, ¿no? Pero yo creo que la obligación tiene que venir del propio interés. Si no viene del propio interés, no tiene sentido. Porque en un momento dado se va a abandonar. Se va a abandonar porque va a ser demasiado esfuerzo. Bien, pero bueno, y por supuesto animarles, ¿no? A ver, sí, porque yo es que no puedo hablar en ese sentido porque para mí la ciencia es un hobby. Es decir, yo tengo la suerte de que estoy trabajando en mi hobby. Ser el primero en saber algo que nadie más sabe, aunque sea algo mínimo, es una sensación muy, muy, muy difícil de transmitir. Sobre todo porque, además, cuando uno tiene una dificultad en el desarrollo de algo de investigación y consigue solventar ese problema, consigue, digamos, entender qué es lo que está pasando, resolver el enigma que tenía ahí y decir, es esto. O sea, no voy a decir como Arquímedes salía corriendo por ahí, pero casi te dan ganas de salir corriendo y pegar 4 voces, ¿no? Porque es algo que no se puede describir. Lo que pasa es que es una cuestión, pues, es muy personal. Entonces, yo desde luego invito a la gente que intente el doctorado, pero siempre con cabeza. Con cabeza, porque tienen que tener en cuenta que es un trabajo de investigación. Y eso requiere mucha inversión. A nivel personal les va a suponer un crecimiento bastante amplio, sobre todo porque van a tener que aprender mucho. O sea, es un periodo de estudio, pero no de estudio como se estudia para hacer un máster o un grado. Es un periodo de estudio en que empieza a haber tantas ramificaciones que uno puede empezar leyendo una cosa y acabar leyendo una cosa que no tenga nada que ver, porque en ese momento parece que no tiene que ver, pero luego de repente encuentra la pieza del puzzle que junta todo eso y entonces se ve un cuadro completamente distinto a lo que se veía previamente. Y eso a nivel personal es increíble. O sea, es que tampoco puedo decir mucho más. Bien, pues yo creo que en estos minutos hemos aclarado muchas posibles dudas y por eso agradecemos la presencia a José Luis Martínez, el coordinador del programa de doctorado en Ciencias de la UNED, su presencia en la radio de la UNED. Gracias, José Luis. Vale, gracias a vosotros. Gracias.